Bueno, como les dije, vamos a empezar entonces con la parte aburrida. Creo que lo vieron igual casi todo el otro día, ¿no? Tema de grafos. ¿Sí? ¿No? Están más pendientes de Manuel. Me roba la clase. Faltaba Primi y Cruzcal. ¿Vieron todo entonces? Si vieron todo, mejor. Creo que sí vamos a llegar. Yo no pude estar el martes y no tuve ni tiempo de ver el gol. Solo vimos Dijkstra, solo Dijkstra. Bueno, pero en realidad no son muchos algoritmos. Está Dijkstra, Prim, Kruskal y el de Floyd versus Us. Ese no lo vieron. ¿No? Bipartito. Un grafo bipartito es un grafo que está partido a la mitad. Bueno, veamos rápido entonces esta parte que ya la conocen. Vamos a hacer un repaso rápido para que sepamos todo de qué estamos hablando. Y de paso creo que tengo el grafo bipartito acá. ¿Grave? Estoy grabando yo. Sí, podríamos grabar desde acá también, es verdad. Que creo que ahora que lo pienso, no subí las de Python el otro día, pero bueno, no importa. Una clase extra. Bueno, repasemos gráfico rápido lo de grafos. Las definiciones, primero que son lo más aburrido, pero que es lo que tomamos en exámenes, básicamente. Que se sepan, ¿sí? ¿Qué es un grafo? Todos sabemos qué es un grafo. ¿Hay Kahoot hoy? Ah, Manuel mismo se autopregunta, porque él es el que maneja los Kahoot. Entonces, no sé a quién le pregunta. Eh, dice que sí. Vieron que es un grafo, ¿sí? Vieron que es un concepto que ustedes ya manejaban, el de grafo. De hecho, el otro día cuando hicimos el jueguito ese de Manuel recorriendo la facultad, en definitiva era un grafo, ¿sí? Teníamos varias habitaciones o varios ambientes conectados entre sí y los íbamos recorriendo. Y eso era un grafo. Sí, sí, estabas vos en el jueguito, Manuel eras el protagonista, eras el jugador. No, no eras el jugador, eras el protagonista. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, si vemos ese grafo, cada uno de esos circulitos azules podría ser una de las aulas o del pasillo o lo que sea. Y las líneas sería cómo se une una cosa con la otra. Por ejemplo, habíamos dicho que el laboratorio se unía con el pasillo se unía con el departamento y también se unía con el baño y con el hall de ascensores o lo que sea. Eso básicamente era un grafo, ¿sí? Entonces, matemáticamente lo que decimos que un grafo es un par ordenado, grafo G, con conjuntos de vértices y aristas, ¿sí? E es de inglés de edge, de borde, digamos. Pero básicamente acá vamos a decirle indistintamente vértices o nodos, así que sepan disculpar un poco si se confunden, porque mezclamos mucho, pero es lo mismo. Los vértices son los nodos para nosotros. Arcos no solemos decir, pero aristas sí. Sí, no, mentira. Eh, acá tenemos las distintas clasificaciones de grafos, ¿sí? Como el fin de... No, teníamos los grafos dirigidos, que supongo los habrán visto, y los grafos no dirigidos, ¿sí? ¿La diferencia cuál era? La diferencia es que en un grafo no dirigido yo puedo navegar una arista, puedo pasar de un vértice a otro a través de una arista, de un lado o del otro, ¿sí? Puedo ir de A a B o de B a A. Es indistinto. No está marcada una dirección, no digo que... Bueno, estos dos vértices están unidos, puedo ir de uno al otro y puedo ir y volver, ¿sí? No hay ningún problema. En un grafo dirigido, como las aristas tienen una flechita, digamos, tienen un sentido, solamente las puedo navegar para donde me dice la flecha. No puedo volver. Eso es un grafo dirigido, ¿sí? El típico ejemplo que usamos acá, que es el más fácil y más cotidiano, es el tema de las calles. Por ejemplo, Google Maps. Piensen, por ejemplo, si quieren Google Maps, como que pueden pensarlo como que cada vértice es una intersección de calles y las aristas serían las calles, ¿sí? Entonces hay calles que son de una sola mano, entonces vos podés navegar, o deberías navegar si está todo bien, en el sentido de la flecha. Si es una doble mano, bueno, tenés dos flechas. ¿Está bien? No es muy complicado esto, vamos más rápido. Decíamos grafo pesado. Este también nos sirve con el ejemplo del mapita. Grafo pesado es cuando le asignábamos un peso a cada una de las aristas. ¿Qué significa ese peso? Se lo damos nosotros el significado según el problema. En el caso del mapa, el peso este podría ser, no sé, qué tan cargado está ese ¿Cuántos pasos camino.
¿Cuántos lleva a autos hay, por ejemplo? ¿Cómo? moverme de un lugar a otro? ¿Cuántos Sí, o pasos también me... el tema de los peajes. Por este camino tenés tanto peaje y tenés que pagar tanto. O tenés que gastar tanta nafta. O simplemente la distancia, mide 10 metros. Entonces, eso era un grafo pesado. Y seguro que lo vieron porque vieron Dijkstra. Perdón, una pregunta, porque ahí, perdón, profe, ahí, en ese, mostraste que un grafo pesado es no dirigido. ¿Existen, le pregunto a la audiencia, ¿existen los grafos pesados dirigidos? Sí. Sí. Ah, ¿y qué? ¿Por qué en el ejemplo no está? Y segunda pregunta, si un grafo pesado es dirigido, ¿pesa lo mismo la ida que la vuelta? Ponele que tiene ida y vuelta. Si Puede que sí, quiere. puede que no. Ahí está. Ok, bueno, gracias. ¿Ves? Saben, saben. Prestaron atención el martes. No sé, ¿estuviste vos Y el porque martes? la dio Luquita, tiene facha Ah, Luquita. claro, había dado la presentación esa. ¿Viste la presentación esa de Mirá. Pokémon? No. No, no la llegué a chusmear. Después la voy a chusmear. Bueno, el orden del grafo, cantidad de vértices. Acá cuando ponemos la B entre los dos palitos, digamos, es como decir el módulo de B. Una tontería, la cantidad de vértices, ¿sí? Y el tamaño de un grafo es la cantidad de aristas. Esto de nuevo son definiciones que por ahí les tomamos, pero que a efectos prácticos cuando resolvamos problemas con los algoritmos no nos cambia nada. Es más para un análisis matemático de los grafos. Quizás lo que hayan hecho, supongo que hay alguno que ya hizo discreta, por ahí le interesa un poco más esto, pero no nos interesa. Esto tampoco, pero ya que estamos, grafo nulo es un grafo que no tiene nada, ¿sí? Ni vértices ni aristas. Grafo vacío posee vértices pero no aristas. Es como que es un grafo pero le faltan las aristas, ¿no? Definiciones, definiciones. Bucle. Acá empezamos con las cosas, no sé si importantes, pero un poco más interesantes. Bucle. Decimos que hay un bucle cuando un vértice conecta consigo mismo a través de una arista, ¿sí? Es medio tonto, pero es un bucle por definición. Aristas paralelas, bueno, en este caso tenemos aristas paralelas porque tenemos un grafo que es no dirigido, ¿sí? Y tenemos dos aristas que conectan los mismos dos vértices. Son aristas paralelas. En ese caso decimos que los grafos son no simples, ¿sí? Cuando tienen por lo menos una arista paralela o un bucle, decimos que el grafo es no simple. En caso contrario, si el grafo no es no simple, es un grafo simple. ¿Eh? Grafo simple, el que no tiene aristas paralelas ni bucles. Grafo no simple, el que tiene alguna arista paralela o bucle. Grafo completo. Grafos completos son los que tienen todas las aristas posibles, ¿sí? Tenemos dos vértices, hay una sola forma de unirlos, se unen ellos dos. ¿Están todos los vértices unidos entre sí? Sí. Tenemos tres vértices. Este está unido con este está unido con este. ¿Sí están todos unidos entre sí? Sí. Este de acá, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo me paro en cualquier vértice, puedo llegar directamente por una arista a cualquiera de los otros vértices. Es un grafo completo. En cambio, bueno, acá tenemos el ejemplo este, que acá le falta esta arista. Y como falta por lo menos una arista, ese grafo deja de ser completo. Es un grafo incompleto. Pero Que perdón, son bastante sesudas esas definiciones. Sí. ¿no te salteaste ciclo? No, ¿Por está qué más explicas toda adelante. la... Está en la siguiente, Manuel. No, estaba antes, yo lo vi, ¿o no? Antes, ahí. Ah, no, no estaba, perdón, me equivoqué. Chao. Una pregunta ahí. Sí. Si es completo, significa que no tiene ninguna arista paralela. O sea, es como la cantidad justa. En realidad podría tener paralelas. No te afecta en nada. Lo que te pide un grafo completo es que vos desde un vértice cualquiera, parándote en un vértice cualquiera, por ejemplo te parás acá, vos puedas llegar a cualquiera de los otros vértices mediante una arista, ¿sí? Porque por ejemplo, si vos decís acá, borremos todo. Si yo me paro acá, puedo llegar a este de acá y puedo venir por acá y después venir para acá. O sea, llego. Está bien, pero no llegás directamente, si no hay una arista que las una.
Entonces lo que te pide un grafo completo es eso, que todos los vértices estén unidos entre sí. Después si hay alguna paralela o lo que sea, no Ok. importa. ¿Y la completitud le afecta la dirección? Eso es un tema de Porque, debate. Pero generalmente hablamos de grafos completos acá con no dirigidos. Si es ok, dirigido y quiere decir que sea completamente completo, tendría que estar para los dos lados. Pero no, no. Más adelante vas a ver el equivalente de esto para dirigidos, cuando lo vemos los conexos. Creo que estamos adelante. Sí, no importa. Pero sí, no hay una condición de completitud para los dirigidos que usemos como definición. Bueno, yo quería decir que a tu pregunta, Ah, ¿qué que pregunta? sea completo no te invalida que, por ejemplo, tenga bucles o que tenga listas paralelas o que tenga otras cosas, ¿ok? No es que una cosa quita la otra, ¿está bien? claro. Anotado para el gajo. Bueno. Camino. Camino es una secuencia de vértices unidos por aristas. O sea, básicamente, estos son caminos, ¿sí? Me creo un recorrido entre los distintos vértices. Nada más. Volviendo al ejemplo del mapa, vos vas recorriendo distintas calles y eso es un camino, ¿sí? Un camino. Obviamente puedes tener varios caminos. No puede haber vértices repetidos. En el ejemplo del mapa, ponele que puede haber vértices repetidos, pero si recorriste varias veces la misma calle, es como que estás haciendo algo mal. Te calculo cualquier cosa. Pero bueno, por eso. Pedimos que sean distintos, que sean vértices repetidos, porque si no, después tenemos cosas como. Decís, bueno, no se ve nada este azul. Esto tampoco se ve. Bueno, usemos el rojo. Entonces vos decís, bueno, esto es un camino, que es el que está marcado en rojo, pero bueno, esto es un camino, y esto es otro camino, y esto es otro camino, y otro camino, y seguís recorriendo vértices, claro, pero estás repitiéndolos. Y si es así, tenés infinitos caminos, es cosa que no tiene demasiada utilidad, entonces restringimos, decimos, no puede haber vértices repetidos en los caminos. De todas formas, no me interesa demasiado detenerme en esto porque no nos va a servir en la práctica, solamente en la teórica. Grafo con ciclo, grafo acíclico. De nuevo, cuando un camino empieza y termina en el mismo vértice se dice ciclo. Acá a veces viene la polémica, che, pero si un camino empieza y termina en el mismo vértice, se está repitiendo el vértice. Bueno, sí. Excepto el último. Dejamos que se repita el último solamente para hacer un ciclo, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos este camino, repetimos el último solamente, ¿sí? Por eso les digo que acá decimos que no puede haber repetidos, pero permitimos el último para analizar estas cosas. Esto decimos que es un ciclo. Acá en este caso, no importa desde donde yo empiece, ¿sí? No puedo llegar de nuevo al vértice de origen otra vez sin ir para atrás y volver a pasar por un vértice que no sea el primero. Entonces, es un grafo que no tiene ciclos. Un grafo no dirigido. Ah, este es el conexo. Bueno, conexo y no conexo. Es no conexo cuando no tengo forma de llegar a un vértice. ¿Sí? Corta. Si no, es conexo. Fuertemente conexo. Esto es como esto, pero para dirigidos. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema del sentido de las flechas. Si yo tuviese, por ejemplo, esto es conexo, ¿no? Ahora, si yo tengo esto así, ustedes me dicen, bueno, yo puedo navegar de acá a acá, es conexo, está bien, pero no puedes navegar de acá a acá. Entonces, ¿es conexo realmente? Y ahí viene la distinción entre lo que es fuertemente conexo y débilmente conexo. El no conexo queda claro, ¿sí? No hay forma de llegar acá ni de salir de acá, así que este es un grafo dirigido no conexo, o digrafo no conexo. Ahora, si se fijan acá, esta yo les marco acá porque sale, a este vértice yo no puedo llegar nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque las flechas salen, pero no entran. Entonces es como que este vértice está completamente desconectado del resto. Entre los demás sí, yo puedo ir, bueno, quiero ir de acá a acá. ¿Puedo? Directamente no, pero puedo hacer ese saltito, ¿sí? Pero acá no importa qué salto haga, yo si no empiezo en este vértice nunca voy a poder llegar a este vértice, ¿sí? Entonces, con respecto a estos tres, este no está conectado, yo no puedo llegar a él. Pero si ignoramos la dirección de las flechas,
y yo saco la flecha esta y digo, bueno, este grafo ahora pasa a ser un grafo no dirigido. Yo ignoro las flechas, puedo llegar. Entonces por eso decimos que es débilmente conexo. Existe una arista que me una todos los vértices, o existen aristas que me unan todos los vértices, pero solamente voy a poder llegar a los vértices si no tengo en cuenta la flechita, ¿sí? Solamente navegando por la arista, ignorando el sentido. En el otro caso es fuertemente conexo. Yo puedo llegar a todos los vértices navegando en el sentido de las flechas. ¿Sí se entiende la diferencia entre fuerte y débil? Si llego y no puedo salir, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Porque supone que vos puedas llegar acá. Suponete que las flechas sean así. ¿Sí? Esto no está acá. Vos llegás acá, pero no podés salir. O sea, desde este vértice no podés llegar a los otros vértices. No están conectados todos. ¿Eh? Sigue siendo débilmente conexo. Vos desde cualquier vértice que te pares, tenés que poder llegar a los demás. Para que sea conexo. ¿Está bien? Bueno. Un grafo es un árbol, los árboles ya los conocen. Si es conexo y acíclico. ¿Sí? Ya vimos conexo, ya vimos acíclico. Y bueno, tiene la forma que ustedes esperan. ¿Sí? Un vértice tiene sus hijos. Y después ese vértice tendrá más hijos. Pero nunca vuelve para atrás, digamos. No es que conecta este con este. ¿Por qué? Porque esto ya haría un ciclo. Y ya no es un árbol. No es. Piensen en el árbol binario. El árbol binario ustedes siempre van bajando. Y no hay forma que desde un hijo de acá abajo puedan de repente aparecer más arriba. ¿Sí? No existe eso. Entonces es acíclico y conexo. Y bueno, conexo porque obviamente si yo tengo un vértice acá y no está conectado, ¿qué hace eso ahí? ¿Eh? Bien. Hasta ahí todas las definiciones. Que esa es la parte que no nos sirve. Pero que estamos obligados legalmente a dar. Y ahora la parte de recorridos. La parte de recorridos la vieron, ¿no? Me parece que Lucas la iba a dar. La parte de pilas y colas y esas cosas. Recorrido en profundidad y a lo ancho. Eso lo vimos. Excelente. Así que lo vamos a hacer en 10 segundos. En profundidad. En profundidad usábamos una pila. ¿Cuál era el algoritmo? Era meter algo en la pila. ¿Sí? Paso 1, meter algo en la pila. ¿Qué es lo que metemos? El primer vértice. Empezamos por acá, listo, lo metemos en la pila. ¿Y el algoritmo qué hace? El algoritmo lo que hace es desapila, se fija, y mete en la pila todos los vecinos de ese que sacamos que no hayan sido ya metidos en la pila. ¿Sí? Entonces, saco el 1, voy a meter los vecinos del 1, el 2 y el 5, y repito. ¿Sí? Saco de la pila el 5, pongo los vecinos, 6, 10 y 4. ¿Sí? Y ya está, y repito, saco de la pila y así hasta que me quede la pila vacía. Entonces voy apilando. ¿Hace falta que me detengan esto? ¿Alguno quiere que me detengan esto? No, Porque lo era muy vimos. sencillo el algoritmo, era apilás el inicial y después ¿qué haces? Desapilás y apilás los vecinos. Pero si alguno o no se acuerda o no estuvo el martes o no lo vio, me avisa y lo vemos un poquito más, pero igual, no sé. ¿Siempre te vas para el lado izquierdo? No. Acá es un tema. Vos acá sacás el 1 de la pila, ¿sí? Ahora, tenés que apilar 2 y 5. La pregunta es, ¿apilás 2 y 5 o apilás 5 y 2? ¿En qué Depende de la orden los convención. apilás? Cualquier convención que tomes. Cualquier convención que tomes en realidad va a depender de muchísimas cosas. Por ahí depende de cómo vienen ordenados en tu lista de nodos, ¿viste? Entonces, la cosa es que siempre vengan ordenados iguales. El algoritmo tiene que ser determinístico. Pero eso va a depender también de cómo lo representen ustedes internamente el grafo y de que, por ejemplo, no sé, por ahí toman el vértice con el menor valor, pero lo más común es tomar el que tenga la mano más cerca. ¿Sí? Tienen la lista de vértices, bueno, apilan según la lista, nada más. Pero no es que hay un orden, no es que sí o sí tengo que ir para la izquierda primero y después para la derecha. Aparte, la definición de izquierda y derecha acá no existe. ¿Sí? Fíjense que un vértice, por ejemplo, no sé, este, puede tener un montón de aristas y izquierda, derecha, arriba, abajo, la verdad que no te dice nada. Entonces es simplemente
apilás los vecinos que aún no hayan sido apilados y nada más. Y es básicamente repetir. Desapilás uno, apilás los vecinos, desapilás uno, apilás los vecinos que no hayan sido apilados, ¿sí? Para no tener duplicados, y ya está. Y cuando terminaste, el orden en que fuiste desapilando los elementos es el recorrido en profundidad. Obviamente, cómo les quede el orden va a depender de nuevo lo mismo, de si apilaron primero el 2 y después el 5, o primero el 5 y después el 2. Pero bueno, si ustedes para el examen lo que tienen que decir es tomar algún criterio, no decir en cada paso del algoritmo hago cualquier cosa. No, pueden decir, por ejemplo, en cada paso del algoritmo lo que voy a hacer es tomar los vértices vecinos ordenados por número, por ejemplo. Entonces yo estoy en 1 y los voy a apilar a los vecinos en orden. Entonces apilo primero el 2 y después el 5. Entonces después cuando tomo el 5 los voy a apilar en orden. Apilo el 4, el 6 y el 10. ¿Sí? No importa si es en ese orden o en el orden inverso, pero expliquen qué es lo que están haciendo para que sepamos que realmente están haciéndolo bien y no que es así nomás, pongo y ya está. ¿Sí? Bien. Otra cosa que siempre mencionamos, el tema de la profundidad. Si se fijan en el camino, 1, 5, 10, por lo menos hasta el 3, en que en profundidad nosotros hicimos este camino, 5, 9, 12, 11, 7, 8, 3. Es que como es una tirada muy larga, ¿sí? En el recorrido en profundidad siempre intentamos ir lo más abajo posible y después, bueno, vamos completando. El recorrido a lo ancho. Pero bueno, eso lo pueden ver en los árboles también. ¿Qué recorridos en profundidad hicimos con árboles? Shift down, eso no es un recorrido de árbol. ¿Se acuerdan cuando hacíamos preorden? En preorden, ¿qué hacíamos? Inorden, por ejemplo, en inorden lo que hacíamos era ir abajo de todo el árbol. ¿Sí? Ah, preorden va bien, sí. Postorden. También, pero lo que hacemos siempre es ir hasta abajo del árbol y después ir subiendo. Después tenemos el recorrido a lo ancho que lo hacíamos con una lista. ¿Se acuerdan? Es básicamente lo mismo. Acá también vamos a usar una lista. El algoritmo es exactamente una cola. El algoritmo es exactamente igual. ¿Sí? Solamente cambiamos una pila por una cola. ¿Y qué hacemos? De nuevo, encolamos uno, sacamos, encolamos a los vecinos, sacamos uno, encolamos a los vecinos, sacamos. ¿Sí? Ahí está. Y si se fijan, en este caso yo tengo todos recorridos cortitos. Tengo 1, 2, pues tengo el 5 colgado, tengo el 3, 3, 7, pues tengo el 4, pues tengo el 6, 10. No me queda todo un recorrido largo primero y después voy completando, sino que me queda. Va recorriendo lo primero que encuentra primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la pila, obviamente, cuando yo voy apilando, todas las cosas que voy apilando están relacionadas unas con la otra. Lo último, lo que yo voy a desapilar es algo que apiló el que yo saqué antes. En este caso, como meto en una cola, lo primero que voy a sacar es lo primero que puse. Entonces ya es algo que está muy atrás. Cuando yo vengo acá, cuando yo pongo el 1, después pongo el 2 y el 5, bueno, voy a desacolar el 2 y después el 5. Y es como que ya estaban lejos. Está bien, estaba más cerca del 1, pero no estaba cerca del 2. Sí, curiosidad. En realidad también se puede implementar de otra forma, pero que no importa. Quedémonos con la implementación sencilla. No molesta que la implementación sencilla. Y esta es la parte sencilla de grafos. Acá se terminaría la parte sencilla. Y después vendría la parte de algoritmos de grafos. Si no tienen problema con esto, saltamos directamente a los algoritmos. Y cerramos Por todo mí hoy. no, ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Estoy viendo los demás, parece que no. Yo sí tengo una pregunta. Decime. ¿Qué? O sea, con esos dos algoritmos lo que se quiere hacer es hacer una operación con todas las aristas, con todos los vértices. Sí. Generalmente vos querés recorrer todo el grafo por algún motivo. Por ejemplo, saber cuáles son todos tus vértices o conocer algo, sí. Pero simplemente es
la pregunta no es qué haces con los vértices, sino la pregunta es cómo recorro todos los vértices. Es simplemente eso. Son solo dos maneras distintas. Claro. Ok. No me quedó en claro por qué usas una cola para el recorrido en anchura. ¿Se podría usar la pila también? No. Acordate del árbol. El árbol, si vos vas apilando los elementos, digo el árbol porque es más fácil de verlo. Porque por ahí en estos grafos como que no tienen forma, entonces es más complicado verlo. Pero puedo hacerlo acá mismo. O sea, no debería ser. Lapicito. Tenías el arbolito. Clases de arte. Ahí está. Ponele, tenías este árbol. Los recorridos en profundidad lo que hacían era ir recorriendo primero los hijos, ¿sí? Siempre iba a los hijos, siempre iba para abajo y después iba recorriendo, iba completando las otras ramas, ¿sí? Pero siempre iba lo más abajo posible primero. Cualquiera de los tres que viéramos, porque está bien, uno procesaba primero el vértice, pero después bajaba, ¿sí? Entonces, vamos bajando. Ahora, si te acordás, el recorrido a lo ancho, lo que hacía era recorrer por niveles. Que es básicamente lo que estamos haciendo, recorrer por niveles. Si vos te fijás acá, y si salió todo bien y esto está bien hecho, esperemos que sí. Miremos esto, tenemos el 1. Tenemos el 1. Después tenemos 2 y 5. ¿Y qué particularidad tiene 2 y 5? 2 y 5 están a distancia 1 del vértice 1. ¿Sí? Después tenés 3, 7, 4, 6, 10. Todos estos están a distancia 2. 1, 2. El 7 también está a distancia 1, 2. ¿Sí? El 4 está a distancia 2. El 6 está a distancia 2. El 10 está a distancia 2. ¿Sí? Todos están a distancia 2. ¿Qué me faltó? No, está bien, listo. Después los que vienen acá, por ejemplo, el 8 ya está a distancia 3. El 9 está a distancia 3. Están todos a distancia 3, ¿sí? Y el último que va a quedar es el 12, que está a distancia 4. Si conté bien, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces el recorrido a lo ancho ya hace eso. Es lo que hacíamos en árbol, va recorriendo por niveles. Los que estaban la raíz, los que estaban un nivel abajo de la raíz, los que estaban dos niveles abajo de la raíz, ¿sí? Usamos la cola porque es lo más natural como para hacer estos recorridos, nada más. ¿Ya quieres hacer un Kahoot? Pero se entiende que el recorrido a lo ancho entonces lo que te da es, te los ordena por distancia desde el origen, ¿sí? En cambio el otro, como vimos, iba a lo más profundo posible primero, hacía todo el recorrido, iba hasta el final y después, cuando encontró la tirada más larga, recién ahí empieza a completar. No sé por qué querés hacer Kahoot, Manuel. Perdón, Primi Krupka ya lo vieron. ¿Lo vieron el otro día? No, por eso quería cerrar rápido esto. Pero hay dos Kahoot distintos, bebé. ¿Y entonces qué querés hacer? Bueno, los hacemos los dos juntos después. Déjame ver la otra presentación. Ah, es esa, algoritmos de grafos. Algoritmos de grafos. ¿Fue? Una consulta. Sí. ¿No hay Sí. así como un recorrido en profundidad que te dé como una tira continua de todos los elementos? No siempre es posible eso. Pero si fuera posible. Y si fuera posible, el recorrido en profundidad. Claro, por ejemplo, el ejemplo que mostraste no era una tira completa, pero parecía como que podría hacerse una tira completa. Parecía que podía hacerse. Claro, o sea, no tengo idea porque
Tendría que Debería haberlo. hacerlo Sí, debería probando haber el muchas dibujo de veces. nuevo, ya lo cerré, pero sí, no sé, habría que ver. Claro, pero ese algoritmo, si se pudiera hacer una tira completa, te dejaría una tira completa. Sí, si se pudiera hacer, sí. ¿A qué se Ok. refiere con una tira completa? Nada, lo que quiere hacer es hacer recorrer todos los vértices, digamos, hacer un solo camino. Un solo camino que una todos los vértices. Básicamente eso quiere hacer. Ahora que conocemos la terminología, camino. Ok. Bueno, los algoritmos no sé si empezar por el más feo o si empezar por un ejemplo de Dijkstra. ¿Hicieron Dijkstra el otro día? Sí. Sí. Nos sacamos de encima Dijkstra primero entonces, que ya lo vieron. Que es rápido de hacer. Vamos a un Dijkstra. A ver si el editor coopera. Tenía acá... Este puede servir. Guardar. Dijkstra. Ahí está. Tenemos todo ahí. Bueno, ahí está. El grafo este, entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle el algoritmo de Dijkstra. ¿Sí? No estoy seguro de que están viendo. Ah, no, están viendo otra pantalla. Ahí. Ahora sí. Como decía, el grafo este. Ahí están viendo el grafo, ¿no? Sí. Sí, sí. Tenemos un grafo que tiene distintas aristas. Esto es un examen. Lo que queremos hacer es aplicar Dijkstra a partir del vértice. ¿Cuál era? Desde el vértice A. ¿Eh? Pedía llegar hasta el vértice I en realidad, pero bueno. Generalmente la forma más fácil de hacerlo en los exámenes es hacer la tablita. Entonces, ¿cómo hacíamos Dijkstra? ¿Quién me sabe contar? Rápido. ¿Cómo hacíamos? Un resumen. Te lo cuento así nomás. Primero habría que hacer una lista con todos los nodos Sí. y habría que poner, o sea, la distancia a todos los nodos habría que ponerle como infinito o un número muy grande y después se comenzaba agarrando los adyacentes al nodo por el cual se quería empezar. Ibas anotando las distancias a ellos Ujú. e ibas siguiendo recursivamente. Está bien. Y te quedabas con el de menor distancia. Está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, como dijo acá el compañero, que no sé quién es porque no le veo la cara, pero vamos a hacer así. Vamos a hacer A, B, C, D, E, F, G. ¿Cuántos tenemos? H. ¿Hasta dónde llega? Hasta J, ¿no? J. ¿Tenemos K? No. J. Eh, y lo que vamos a hacer es, bueno, acá nada. Paso 0. Paso 0. ¿Qué hacíamos entonces? Lo que vamos a ir haciendo es, si se agranda la imagen, ahí está, se ve un poco mejor. Nosotros dijimos que vamos a empezar desde el vértice A. Vamos a inicializar todas las distancias a infinito. En este caso le pongo así porque es más fácil. Y estoy en el vértice A. Entonces lo que tengo que hacer es pararme en el vértice A. O sea, al vértice A tengo distancia 0, ¿sí? Porque ya estoy parado en A. Y lo que voy a hacer es preguntarme, ok, desde A, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Sí? Paso 1. Me parece que los demás no lo voy a completar porque me va a dar fiaca. De A, estoy en A, ¿sí? Estoy en A, paso 0. Voy a marcar donde estoy con el asterisco. Voy a completar las distancias a los vértices más cercanos. Mis vértices, o los vértices directos, los vecinos directos, ¿cuáles son? Tengo B con distancia 2, o sea, hasta B puedo llegar con distancia 2. Tengo
E con distancia 3. A E puedo llegar con distancia 3. A D puedo llegar con distancia 4. A H puedo llegar con distancia 1. ¿Sí? Tengo B, E, D y H. Listo. Todos los demás sigo sin poder llegar. No sé cuánto me cuesta llegar. Es infinito. No tengo idea. Bien. Ahora, yo estaba en A. El paso siguiente es, bueno, estoy en A, me fijo a quiénes puedo llegar, agarro el menor de esos, digo, ¿cuál es el menor camino que puedo recorrer? Bueno, el menor camino que puedes recorrer es ir ahí, a H, que te cuesta 1. ¿Sí? Este te cuesta 2, es más caro, este te cuesta 4, es más caro. Me quedo con H. Entonces voy a visitar H. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo llegué hasta el vértice de H, ¿con qué costo? Con costo 1. ¿Por qué? Porque el camino que recorrí para llegar es 1. Empecé de A con 0, llegué a H, 1. Bien, voy a repetir lo mismo. Por A ya pasé, lo voy a dejar ahí. Yo lo pongo simbolitos para marcar que ya el más quiere decir que ya pasé por ahí. ¿Sí? Voy a poner otro símbolo, no sé cuál quieren. Pero... Bien, estas distancias se mantienen, son las que ya conocía. Yo ya sé cómo llegar a B con distancia 2, sé cómo llegar a D con distancia 4, sé cómo llegar a E con distancia 3, y sé cómo no llegar a los demás con distancia infinito. Y básicamente lo que voy a hacer en cada paso es eso, ir completando la tabla, ¿sí? Completo la tabla, nada más. Yo estoy parado en H, lo que voy a hacer es buscar los vecinos de H. ¿Cuáles son los vecinos de H? Bueno, los vecinos de H son E, I y A. Pero bueno, A ya está recorrido, así que A lo vamos a ignorar. Y vamos a tomar de H a E, tengo distancia 1. Entonces, para llegar a E es 1 más de donde estoy yo. Yo estoy en 1. Para llegar a E es 1 más 1, 2. 2. La distancia hasta E que yo conozco es 2. Yo sé que puedo llegar hasta E con distancia 2. ¿Sí? Sigo parado en H. ¿A quién más puedo llegar? Puedo llegar ahí. ¿Con qué distancia? 9. Bueno, pero yo estaba parado en H con distancia 1. Entonces, para llegar ahí, tengo un costo total 9 más 1, que ya estaba 10. ¿Dónde está la I? 10. ¿Sí? Entonces ya está. Ya hice todo lo que podía hacer porque no tengo ningún otro vecino no visitado. ¿Está bien? Paso siguiente, se imaginarán que es lo mismo. Nada más que el H que estaba visitando antes ahora ya está visitado. Y el que voy a visitar, ¿cuál es? El de menor peso. En este caso, o el de menor distancia. ¿Cuál es el de menor distancia? Bueno, puede ser el B o puede ser el E. ¿Cuál agarramos? E. ¿Por qué el E? Bueno, no sé. Dijeron E, agarro E. En el examen digan por qué E. No es porque miré el dibujo y me conviene. No sé. Generalmente uno los toma por orden alfabético, pero si quieren E, hacemos E. Llegamos al E. Estamos en el E. ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. Estoy en E. ¿Qué vecinos tiene E que no hayan sido visitados? H lo visité, A lo visité. D lo visité, no. Yo estoy en E con costo 2. ¿Sí? Llegué con costo 2. Para llegar a D, desde E, tengo que recorrer una unidad más. ¿Sí? Tengo un 1. Entonces 2 más 1, 3. El camino que yo conozco hasta D es 4. El nuevo camino, que es de costo 3, ¿es mejor? Sí. Entonces pongo 3. ¿Sí? Los demás caminos no se me van a actualizar porque yo no tengo forma de llegar desde E a ningún otro. Entonces ahí ya termina este paso. Voy al siguiente paso. Este que estaba recorriendo antes ya está recorrido. Y lo que voy a hacer es nuevamente tomar el no visitado de menor peso. El no visitado de menor peso en este caso es B. Voy a visitar B. Y voy a actualizar las distancias. Estoy en B. ¿Qué vecinos tengo de B? Bueno, tengo A, pero A ya fue recorrido. Tengo F con costo 3. ¿Sí? Costo 3 desde B. En B estoy con costo 2. 2 más 3 son 5. Para llegar a F tengo un costo 5. Y hasta G tengo 6. 6 y 2. 8. ¿Sí? ¿Tengo algún otro más? No, no tengo ningún otro más. Listo. Entonces, este paso está terminado. Y vamos al siguiente paso. B era el que estábamos visitando. Lo marcamos como visitado. Agarro el camino de menor distancia. ¿Cuál es? Bueno, para llegar a D. D con costo 3. Listo, estamos visitando D. ¿Qué hago ahora? D. ¿No hemos visitado D? No, no hemos visitado D. D. ¿A quién puedo llegar desde D? Bueno, A ya lo recorrí. E ya lo recorrí. C lo recorrí. No. ¿Cómo llego a C? Llego con un camino de distancia 4.
4 más 3, 7. 7 es menor que infinito, así que me quedo con ese. Puedo llegar a f con distancia 1, así que f, que tenía una distancia 5, ahora tiene 1 más 3, que es donde yo estoy parado. Llego a d con distancia 3, y si recorro 1 más, llego a f. Ese camino de 4 es más corto que el camino de 5, entonces me quedo con ese camino. Y después me queda i. Yo estoy en d con distancia 3, 3 más 6 es 9, y tenía distancia 10, 9 es menor que 10, me quedo con ese camino. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Yo ya la entendía la idea. Sí. Supongo que sí. Bien, repetimos, creo que ya casi lo terminamos. De nuevo, el que estaba visitando lo marco como visitado. Voy a visitar el de menor distancia, que es este 4, que no sé cuál es el F. El F. El F. El F puedo llegar a B, que ya lo visité. Puedo llegar a D, que ya lo visité. Puedo llegar a G y J. ¿A G con cuánto llego? Llego con lo que me cuesta llegar a F más 3. ¿Cuánto me cuesta llegar a F? 4 más 3 son 7. 7 es menor que 8, me quedo con ese 7. Y acá a J llego con 2. Estaba en F con 4 y 2 son 6. ¿Sí? 6. Listo. ¿Qué sigue? Repetir lo mismo. Estaba visitando este ya está visitado. Visito el menor. ¿Cuál es el menor? Tengo 1,7, 1,7, 1,9 y 1,6. Este con 6 es el menor. Bueno, voy a visitar este. Y acá es cuando pueden terminar el algoritmo en este caso, porque el enunciado les pedía llegar hasta el J, o les pedía hasta el I. Ah, pedía hasta el I. Bueno, no importa. Hagamos de cuenta que pedía hasta el J. Así no repetimos más. Pero básicamente esto se repite hasta que nos quedamos sin vértices, ¿sí? Vamos actualizando y vamos tomando el menor camino. Ahora, esto nos dice que si empezamos desde A, el menor camino para llegar a J es de distancia 6. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, ¿cuál es el camino que yo hice para llegar hasta ahí? Porque me dice, está bien, es distancia 6, pero ¿por dónde fuiste? Hay que recorrer los asteriscos. Hay que recorrer los asteriscos. Lo que hacemos es, empezamos desde acá. Bueno, acá donde estoy, estoy en F. Si voy a la posición anterior en la tabla, ¿sí? Estaba acá. ¿Esta cuál es? No, este es J. Este es J. Acá donde estaba, estaba en este que es F. En el paso anterior, ¿dónde estaba? Estaba en D. Así dicen que es. Acá estaba en B. Acá estaba en E. Acá estaba en H. Y acá estaba en A. ¿Este dicen que es el camino final? Upa, no quería eso. O hay algo que no está bien. Está bien lo de recorrer la tabla y fijarse, pero ¿qué me tengo que fijar? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es? Para mí está bien. No, me parece que no puede estar bien. Si yo empiezo en A y voy a H y voy a E, no tengo forma de llegar a B, ¿sí? A, H, E, B no es un camino válido. Está bien eso de fijarse en la tabla, pero no tienen que fijarse exactamente los asteriscos, sino que lo que se tiene que fijar es otra cosa. Es cuando se modificó la distancia del camino, ¿sí? Está bien, yo termino acá, termino en J, ¿sí? En J termino seguro. En el paso anterior, la pregunta es... No sé cómo hacerles la pregunta. Es cierto, ustedes tienen que fijarse en la tabla, pero lo que tienen que ir haciendo es ver cuándo se modificó la distancia de ese camino, ¿sí? Cuando se modificó la distancia de ese camino, si se modifica la distancia de un camino, quiere decir que tomamos un nuevo vértice para llegar ahí. ¿Sí? No sé si entienden la idea. Cuando modificamos un vértice, ¿por qué es? Modificamos la distancia de un vértice porque estamos visitando uno
y ese que estamos visitando hace que el costo me baje, ¿sí? Entonces ese es el que tengo que ir a buscar. ¿Está bien? Claro, es el El- equivalente a en esa segunda tablita que estaba en el PDF, que cuando se modificaba era porque había que agregar ese nuevo vértice donde estaba Claro, llegando. en el PDF creo que estaba hecho así. Yo estoy acá, por ejemplo, subo y subo hasta acá. Che, acá el camino me pasa de ser 6 a ser infinito. Entonces yo sé que acá, en esta fila, se me modificó el camino. ¿Y dónde estaba en esa fila? Bueno, en ese momento yo estaba visitando F. ¿Ok? Estabas visitando F. Cuando visitaste F, el visitar F hizo que el camino hasta J se hiciera más chico. O sea, yo pasé por F. Ahora estoy en F. Si subo por F, digo, está bien, F era 4, acá era 4, acá era 5. Ah, en el paso anterior era más grande el camino. ¿Por qué se achicó este camino? Y porque estabas visitando D. O sea, estaba visitando D y se me hizo más chico el camino. Bien. D era 3, 3, 3, 4. Ah, acá pasó de 4 a 3. ¿Y cómo se te modificó? Bueno, en este momento estabas visitando H. Entonces, cuando visitaste H, el camino se te hizo más corto. Listo, fuimos por H. Y lo mismo, H era 1, 1, 1, infinito. ¿Qué pasó para que H bajara de infinito a 1? Bueno, estábamos en A. O sea, el recorrido final va a ser de A a H, de H a... Epa, me salté un... ¿Me salté la E? ¿Cuál me salté? no era H, era E. Ah, era E. Ok. Bueno, de A a E, de E a D, de D a F y de F a J. Y por ese camino es que sí vamos a llegar a J con distancia 6, ¿sí? Pero bueno, básicamente el extra es plantear la tabla. Hacer la tabla y en cada paso fijarse de los inmediatos vecinos no recorridos, cuáles son los que hacen que se me achiquen los valores de la tabla, ¿sí? Y me voy quedando con esos. ¿No es distancia 7? ¿Es distancia 7? No. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y dónde me equivoqué? ¿Hice mal la cuenta? Acá era... Yo estaba en 4, 3, 4... Ah, era 5. Puse mal la distancia. Bueno, sí, era 7. Sumé uno de menos. Me parece que metí la pata en cuando completé la F, ¿no? 4, F es 5. Yo le Claro, puse porque al principio no va de A, hace A, H. H, E. No, no, igual eso es otra cosa. Porque. Sí, igual podría ser A, H, E y D. 1, 2, 3. No, tenés razón. ¿Dónde metí la pata? D. Yo estaba en D. Acá estaba en E. Y acá. Está bien. Está bien, sí, era el H. Era el H. Porque ya el A lo había recorrido, de verdad. El A es donde empiezo, es cierto. Es cierto, empezaba en A. 1, 2, 3, 4, 6. Está bien, sí. No, estaba bien. Pensé que había hecho mal la cuenta. Está bien, porque este cambió acá y era... Claro, hice dos filas al principio. No sé por qué hice dos filas. En realidad tendría que haber completado primero y después visitado H. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, espero que dentro de la confusión se haya entendido más o menos. ¿Cómo haces ese ASCII art para que se mantenga en forma la tablita? Eh, y eso en realidad te lo hace Emacs solo. Usan org mode. Ustedes pueden poner, por ejemplo, y cosas aliadas. Y después tener varios ítems. Y
Pueden tener árboles de cosas para escribir informes o lo que sea. Pues pueden anidarlos como árboles. Y una de las cosas que tiene es el tema de hacer tablas. Si vos pones cosas así, eso se lo convierte en una tabla y le puedes poner líneas y cosas. Se lo formatea solo. Bueno, nos sacamos de encima Dijkstra. Vamos al más complicado. Y después cerramos con dos facilitos para salir relajados. Floyd-Warshall es el algoritmo más complicado por ahí de entenderlo de entrada, pero no es un algoritmo complicado en sí de implementar. Son 3 for. Literalmente son 3 líneas que son for. ¿Qué hace este algoritmo? ¿Sí? Encuentra el camino mínimo entre todos los pares de vértices. ¿Qué diferencia hay entre esto y Dijkstra? Así de esa descripción. ¿Qué encontraba Dijkstra y qué diferencia hay con esto que encuentra este? ¿Dirección? No. Dijkstra no buscaba el camino mínimo desde un punto hasta el resto de puntos. Claro. Dijkstra lo que te encuentra es, a partir de un vértice, la distancia mínima desde ese vértice a los demás. Este lo que te encuentra es la distancia mínima entre todos los pares de vértices. ¿Sí? Que Dijkstra lo hace con 1. Claro, este lo hace todos con todos. Por ejemplo, yo encuentro la distancia mínima desde 1 a 3, la distancia mínima desde 2 a 4, todo junto en una sola pasada del algoritmo. ¿Sí? ¿Por qué un grafo de 4 vértices nada más? Bueno, porque es medio un embole hacer este algoritmo. Hacerlo a mano, la verdad que es horrible. El seguimiento es medio tedioso. Pero hacerlo en código de nuevo, creo que lo pedimos una vez en un examen y eran 3 líneas de código, ¿no? Nada raro. En algún final debe andar por ahí dando vuelta. Pero bueno, ¿en qué consiste esto? Esto aplica a grafos dirigidos y no dirigidos también, ¿eh? Ponemos dirigido porque es más interesante, nada más. Si fuese no dirigido, la verdad que casi que no tiene chiste. Lo que vamos a hacer primero es inicializar una matriz de distancias. ¿Sí? ¿Qué era la matriz de distancia? Bueno, una matriz donde tenemos vértice por vértice, ¿sí? Tenemos vértice 1, 2, 3, 4, vértice 1, 2, 3, 4, y vamos a poner qué distancia hay entre, por ejemplo, entre el vértice 1 y el vértice 1 hay distancia 0, ¿por qué? Porque es el mismo. Entre el vértice 1 y el vértice 3 hay distancia infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el 1 no llega directo al 3. Esto es inicialmente. Del 1 al 4, ¿cuánto hay? Bueno, yo vengo por acá, es 2. Del 4 al 1, del 4 al 1, tengo distancia 8. Sí, es una matriz de distancias. Matriz de adyacencias, pero con distancias. Eso ya lo vieron, ¿no? Lista de adyacencia y todo eso. Sí. Me parece que iba a dar. No me acuerdo si Mariano o Lucas, pero iban a. Bien. Armamos la matriz de distancias. Primer paso. Es eso. Y esta es la parte que a veces se complica un poco entender. Pero básicamente lo que hace es. Se toma un vértice B0. ¿Sí? A ver. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a recorrer todos los vértices. Y por cada vértice que recorro, me voy a fijar qué distancia hay entre todos los otros conjuntos de vértices. ¿Sí? Por eso son 3 for. Agarro un vértice, lo dejo fijo, agarro otro vértice, lo dejo fijo, agarro otro vértice, lo dejo fijo, y va recorriendo y va haciendo una comparación. ¿Sí? Entonces, tomo un vértice B0 y otro par de vértices B1 y B2. Me quedo con la menor distancia entre B1, B2 y B1, B0, B2. ¿Qué significa esto? Significa que si yo agarro, por ejemplo, acá, yo voy a tomar B1, ¿sí? Agarro B1, empiezo por ahí. Estas son las distancias que yo conozco. Yo sé que desde 1 hasta 2, 3 y 4 puedo llegar, ¿sí? Y en el otro sentido, los que llegan a 1 son 2, 3 y 4 con estos pesos. Lo que voy a hacer ahora es 1 no lo voy a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo 1, ¿sí? Entonces esto no los voy a tomar. Los que voy a tomar son estos de acá. Son los vértices 2, 3 y 4, ¿sí? Porque el 1 ya estoy en 1. Y lo que voy a hacer es, entonces, ir recorriendo uno por uno y hacer lo siguiente.
La distancia de 2 a 1 y después a 3 es menor que la distancia de 2 a 3. Y esta es la clave para entender el algoritmo. Que esta pregunta que estoy haciendo. ¿Sí? La distancia de 2 a 3 yo la voy a sacar de la tabla. ¿Qué es? Es el primer casillero que recorremos. Acuérdense que yo dije, voy a ignorar todo. De hecho, la diagonal también la ignoramos porque no tiene chiste. Pero lo que vamos a hacer es analizar estos valores que no son los que están en naranja. ¿Sí? Que son los posibles candidatos que voy a comparar. Pero esto no los voy a comparar porque ya los tengo, son los inmediatos. ¿Sí? Me interesan los intermedios. Entonces, lo que voy a decir es, este número que está acá, ¿qué es? Es la distancia de 2 a 3. ¿Sí? Y pregunto, ¿qué es menor? ¿Ir de 2 a 3 directamente? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Esto es directamente ir de 2 a 3? ¿Eso es mejor o peor que ir de 2 a 3? Fíjense que son los mismos, empieza y termina en el mismo lugar, pero poniendo en el medio al 1. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué es más rápido? ¿Ir de 2 a 3 o ir de 2 a 3 pasando por 1? De 2 a 3 directo. Bien, ¿por qué? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Es la pregunta. Porque sumando el otro da más. ¿Por qué? Porque si yo voy de 2 a 1, ¿qué distancia tengo? 7. 7. Y de 1 a 3, ¿qué distancia tengo? ¿Ahí sería directo o sería lo que Directo. toma para llegar a 3? Por el camino que sea. Bien, esa es una de las cosas que iba a aclarar más adelante porque siempre caen ahí, pero está bueno que haya salido ahora. Lo que van a hacer acá para sacar estos valores es no fijarse acá, sino fijarse en la tabla. De 2 a 1, ¿cuánto me cuesta? Bueno, de 2 a 1 me cuesta 7. Ok, 7. De 1 a 3, ¿cuánto me cuesta? De 1 a 3, infinito. Listo, infinito. Entonces, ¿qué es menor? ¿7 más infinito o 9? Obviamente que 9 va a ser menor. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, nada, simplemente me quedo con ese valor, no cambia nada. Lo que voy a hacer es ir actualizando la tabla con estas preguntas. ¿Sí? Listo, ya comparé 2 y 3. Ahora voy a comparar 2 y 4. ¿Qué es mejor? ¿Ir de 2 a 4 directamente, que me cuesta 2? ¿O ir de 2 a 1 y de 1 a 4? Bueno, de 2 a 1 ya sé que me cuesta 7, así que ya ni me gasto en hacer el resto de la cuenta. Sé que me conviene dejar el 2. ¿Sí? Voy al próximo casillero libre. El próximo casillero que no recorrí todavía es negro. ¿Qué es más barato? ¿Ir de 3 a 2, que me cuesta 1, o ir de 3 a 1, que ya sabemos que es infinito, y de 1 a 2, que es 2? Bueno, queda. El próximo, ¿qué es más barato? ¿Ir de 3 a 4 directamente, que es infinito? ¿O ir de 3 a 1, que es infinito, y de 1 a 4, que es 2? ¿Cuál es más barato de los dos? Infinito, queda infinito. ¿Sí? Por ahora parece que no hicimos nada. Pero en algún momento esto se va a empezar a actualizar. Porque cuando yo pregunte ¿qué es más barato? ¿Ir de 4 a 2? ¿Te da infinito? Tengo que limpiar el mouse. Esto es infinito. 4 a 2 no es infinito. De 4 a 1 me da 8. El choco es 8. Pero ponele que es un 8. Y de 1 a 2 es 2. Entonces, ahora sí, ¿cuál es más barato? ¿10 o infinito? Y ahí sí es cuando actualizamos con 10. ¿Sí? Y de última, de nuevo, ¿qué es más barato? ¿De 4 a 3 o de 4 a 1 y de 1 a 3? Bueno, queda 3 porque es lo más barato, ¿sí? Y ahí ya completamos una pasada del algoritmo tomando el vértice 1, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es repetir este procedimiento con cada uno de los vértices. Si hicimos con 1, tenemos que hacer con 2. Y vamos a hacer lo mismo. Tomamos el vértice 2. Vamos a ignorar estos valores de la matriz. La diagonal, ¿por qué la ignoramos? Es obvio, es una diagonal. Es ¿cuánto me cuesta? ¿Qué es mejor, ir de 2 a 2 o ir de 2 a 2 pasando por
3. Y no, ya estás en 2, no te vayas. Y bueno, y estos en realidad, el algoritmo cuando lo hagan los pueden analizar estos, pero les va a dar lo mismo, no tiene ningún sentido. Acá cuando lo hacemos gráficamente es más fácil tacharlos porque es menos cosas que tenemos que analizar. Entonces, de nuevo, empezamos de nuevo. ¿Qué es más barato? ¿Ir de 1 a 3 o ir de 1 a 3 pasando por 2? Entonces acá este me va a quedar 11, este me va a quedar 2, este me va a quedar 8, ¿sí? Voy a ir actualizando los valores de la tabla haciéndome estas preguntas. Cuando termino con 2, sigo con el 4 o con el 3, sí, no sé por qué el 4. ¿Sí? Hago lo mismo, hago con el 4, hago lo mismo y ya me queda la matriz final de distancias. Entonces yo sé que, si se fijan, inicialmente yo decía, para llegar de 1 a 3 tengo distancia infinito. Y cuando llego al final, yo ya sé que para llegar de 1 a 3 puedo llegar con distancia 5. De nuevo, esto no te dice, igual que el de Dijkstra, esto no te dice por dónde tenés que pasar para llegar a 3 con distancia 5, ¿sí? Si quieren esa información, tienen que guardar información extra mientras van haciendo las iteraciones. Pero lo importante de este algoritmo, ¿qué es? Primero que se acuerden eso, es, tomo un vértice y ese vértice lo meto en el medio como si fuese un sanguchito, ¿sí? Tomo el vértice 1 y lo que voy a hacer es tomar los otros vértices de a pares, por ejemplo el 2 y 3, y meter el 1 en el medio. Así que entonces voy a preguntar, ¿es mejor ir directo o es mejor desviar? Y para todos los pares posibles me voy a hacer esa pregunta. ¿Está bien? La segunda parte importante del algoritmo es saber que cuando yo pregunto, ¿es más rápido llegar de 2 a 3 o llegar más rápido de 2 a 1 y de 1 a 3? Lo que me estoy preguntando es no sobre el grafo, no estoy comparando este 9 con este 7 y este infinito, o lo que sea, sino que lo que estoy comparando es los valores que están en la tabla, ¿sí? Una vez que empezó el algoritmo, esto no existe más, se olvidan, ni lo miran el grafo. ¿Por qué? Porque el algoritmo va a ir actualizando valores en la tabla y esos valores actualizados son los nuevos caminos mínimos que van encontrando, ¿sí? No pueden ignorarlos. Si hubiese otro vértice más, el 5 por ejemplo, y preguntan, no sé, ¿qué es más barato? ¿Ir de 1 a 5 o ir de 1 a 5 pasando por el 3? Y en un momento tiene que decir de 1 a 5 pasando por el 3, voy a hacer de 1 a 3, ¿sí? Y de 1 a 3 yo sé que la distancia es 5, pero si me fijo acá me va a dar infinito, ¿sí? Y el correcto no es infinito, el correcto es 5. Yo sé que puedo llegar a 3 con distancia 5, pero eso lo sé mirando la matriz. Mirando el grafo directamente no se ve. Ups. ¿Está bien eso? ¿Se entiende la idea? ¿Qué pasó acá? ¿Se fue? Una consulta sobre implementación. Sí. ¿Cómo se representa el infinito? Tanto en este como en Dijkstra. Si usás números en punto flotante, el infinito es un número. O sea, tenés inf como número. Los floats y los double tienen el valor infinito como para representar. Si no usas ni double ni float, tenés que arreglártelas. No sé, podés tener realmente tenés el max int, por ejemplo. Ese símbolo existe y es un entero muy grande. Se supone que no tenés nada más grande porque si representas algo como max int, si a max int le sumas 1, tenés un overflow. Así que algo más grande que eso no puedes tener. Pero si usás double o float, sí tenés el infinito. ¿Sí? ¿En C? No recuerdo si es inf o infinity. Sí, en C. Ah. Sí. ¿Y este algoritmo funciona para aristas con peso negativo? Creo que sí. No me acuerdo, pero creo que tendría que buscarlo. La verdad que no me acuerdo. Pero me parece que sí funcionaba para... O era para bucles. No, para bucles seguro que funciona. No me acuerdo eso. Tendría que buscarlo. Voy a ver una cosa. Quiero ver si tengo... Porque el de Dijkstra creo que no soportaba peso negativo. No entiendo por qué, solamente. Porque estarías volviendo para... El de Dijkstra es un solo Porque, recorrido y va para adelante siempre. Entonces, como que... Si tuvieses algún negativo, pero te por está ahí ese camino modificando... te lleva más rápido, que te ahorra tiempo. Sí, pero no te asegura que...
A ver, un camino negativo. Si querés lo buscamos. Ahora le pregunto a Mariano, que es el especialista en cosas matemáticas, y le digo que me mande. Así lo posteamos en el grupo, por lo menos. Así nos sacamos la duda todos. Alguna demostración de por qué Dijkstra no sirve para caminos negativos. Estoy buscando un código, ya que me preguntaste, Ok. que yo sé que lo tengo en algún lado. Déjenme ver. Alumnos. Árbol, aritmética, grafo, heap. Manu está. Manu, ¿te acuerdas cuando hicimos el Lloyd en clase? ¿Qué cuatrimestre fue? No, no me acuerdo. Ah, está con la música esa de fondo. Quedó ahí. Qué Música para tipo. Porque quería mostrarle lo del infinito cómo se representaba. Pero. Porque teníamos la matriz hecha. Pero bueno, no importa. Después si lo encuentro también lo subo a la página. Así les queda para bajar. Heap. Último recurso que tengo, buscarlo acá. Y no es. Bueno, listo. Dejemos de buscarlo. Terminemos rápido con Prim y Kruskal, que son los más fáciles. Vamos al Kahoot. Así. O quieren hacer una pausa y después hacemos esto y el Kahoot, no sé. Prim y Kruskal son facilísimos. Son iguales los dos y son muy fáciles de entender. Pero lo que pasa es que no queda mucho más que esto. Si le damos al acelerador, en 10 minutos terminamos y nos vamos, pero por ahí hacerlo un poquitito más tranqui. Bueno. Para mí podemos seguir. Tipo, sigamos de tirón así lo cocinamos. Prim, Kruskal, Kahoot y ya está. Nos vemos el lunes. Claro, aprovechemos la inercia Martes. acá, muchachos en el chat. Los muchachos en chat dicen que jajaja, así que sí. Bueno, Prim y Kruskal son dos algoritmos que los que nos van a permitir... Esto no los vieron, ¿no? Walter. Dijkstra no funciona con números negativos porque puedes llegar a un resultado obviando un camino costoso que próximamente tendría una bajada de precio por un camino negativo. Es la culpa de ser greedy. ¿La fuente de eso? Pero es válida la duda que pregunta él, porque discreta. Bueno, ahí está, él lo vio en discreta. Ahí tiene la demostración. O estaría buena una demostración en realidad formal. Por eso también yo puedo decir, te perdiste un camino, pero él tiene razón, porque si está bien, vos le restaste uno, pero... Ah, está bien, sí, creo que entiendo lo que decís, es verdad. Porque cuando le restás uno, si restás un número muy grande, por ejemplo, restás menos 100, y por ahí tenías un 2 en la tabla. A ver, si vos fuiste por el camino que costaba 5, y de repente ahí restás 100, y estás en menos 95, pero de repente tenías un 6 en la tabla. No, pero tampoco da. Bueno, habría que ver después cómo se desenvuelve. Sí, podría ser, bueno. No la veo tan clara la demostración en el aire, pero estaría bueno verla. En fin, ¿vieron Dijkstra y... ¿Vieron Prim y Kruskal? No, Nada, para nada. Bueno, ¿vieron lo que eran los... Vimos la definición de lo que era un árbol, ¿sí? Se acuerdan que un árbol era un grafo que no tenía ciclos. Un árbol. Un árbol era un grafo que no tenía ciclos, ¿sí? Y era conexo. ¿Eh? Lo que le vamos a pedir acá es un algoritmo para que de un grafo yo pueda sacar lo que se conoce como un spanning tree, ¿sí? No, estoy apretando la tecla fin a cada rato. Básicamente lo que estoy buscando es un árbol. Quiero a partir de un grafo armar un árbol. ¿Cómo hago yo para armar un árbol? En este caso un árbol de distancias mínimas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mis vértices van a quedar en un árbol, o sea, un grafo que no tiene ciclos, pero que me asegura que en general voy a tener la mínima distancia que recorrer para llegar de un vértice a cualquier otro, ¿sí? Porque un árbol está bien, yo voy eliminando aristas hasta que me quede un árbol, elimino los ciclos.
Pero yo quiero asegurarme de que además de no tener ciclos, que sea un árbol, que en general las distancias entre todos los vértices sean las mínimas posibles. ¿Está bien? Entonces lo que voy a ir haciendo con Prim y con Kruskal es voy a ir armando desde cero mi árbol final. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, mini descripción, esta es todo el algoritmo. Comenzando por un vértice arbitrario, en este caso el 4, marcarlo como visitado e ir agregando la arista de menor peso. ¿Sí? Entonces, empiezo por el 4. Fíjense que lo primero que hice es sacar todas las aristas de mi grafo. ¿Sí? No es que las saco realmente porque necesito saber que existen. Pero lo que hago es, tómenlo como marcar la arista como no visitada. ¿Sí? La arista no la usé todavía. Tomo el 4 y lo que voy a hacer es ver las aristas inmediatas. Las aristas inmediatas, ¿cuáles son? Son esta, que es la 21, la 4 y la 3, ¿sí? Hablando de los pesos. Esta me conecta con 3, esta me conecta con 5 y esta me conecta con 9. Lo que yo estoy mirando son los pesos. Y lo que voy a hacer es tomar la arista de menor peso. Entonces la arista de menor peso es esta. Y lo que voy a hacer es decir, bueno, ahora mi spanning tree o mi árbol va a consistir en 4, que es el vértice inicial, y 9 con esta arista 3. ¿Sí? Lo que voy haciendo es eso, voy agregando las aristas más chicas que pueda encontrar. ¿Está bien? Y eso naturalmente omitiría todos los ciclos existentes. Sí, pero pará. La condición es la siguiente. Vos te quedás inicialmente con un grafo con un solo vértice, sí, que es el vértice por donde empezás. En este caso el 4. Y en cada paso lo que vas a hacer es agregar a tu árbol una arista de las aristas inmediatas que tenés de tus vértices, ¿sí? Como en este caso tengo un solo vértice que es el 4, las aristas inmediatas son la 3, la 4 y la 21. Me quedo con la menor. En el próximo paso tengo dos vértices. Entonces lo que voy a hacer es, de los dos vértices me fijo todas las aristas no visitadas que me conecten con vértices no visitados. Porque obviamente yo digo, si no estuviese la 1 acá, yo diría, la más chica es 3 y vuelvo a recorrer 3. ¿Sí? No, ya recorriste, ya llegaste a 4. No quiero llegar de nuevo a algo que ya visité. Entonces lo que voy a hacer es agarrar la más chica, que es 1, voy a incorporar 10 al árbol. ¿Sí? Y ese es el segundo paso. El tercer paso, bueno, la segunda iteración, digamos. Tercera iteración, lo que sea. La próxima iteración hago lo mismo. Agarro todas las aristas de mi árbol son los vértices naranjas, y todas las aristas son estas. Voy a agarrar la más chica es 3. Incorporo 3, que me suma 5. Y acá viene el tema de lo que preguntabas vos. ¿Esto me garantiza que no hay ciclos? Me garantiza que no hay ciclos si yo incorporo vértices que ya no tenga, que no haya incorporado aún, digamos. Porque en este caso, si yo me fijo en las aristas más chicas, sí, me fijo todas las aristas. Y la más chica resulta ser que es 4, ¿sí? Pero la arista 4 me une con un vértice que yo ya tengo en mi árbol. Entonces esa arista obviamente la voy a ignorar, porque si no la ignoro estoy incorporando un ciclo, ¿sí? Esa es la forma que se evitan los ciclos, es no incorporando vértices que ya están en el árbol. Y eso, bueno, naturalmente te lleva a algo que no estás uniendo dos veces lo mismo, entonces es imposible que haya ciclos. Entonces la más chica no va a ser la 4, o sea, es la 4, pero no la voy a incorporar, la voy a ignorar, porque me une con algo que ya tenía, sino que voy a agarrar, por ejemplo, la 5, creo que es la más chica, que me va a incorporar el 13. ¿Sí? La 4 no, la 5 sí. Y de nuevo, esto voy repitiendo una y otra vez, buscando las más chicas. En este caso tengo un 7 y tengo otro 7. ¿Cuál lo voy a agarrar? Bueno, el 7. ¿Cuál de los dos 7? Algún 7. ¿Por qué elegí esa? No sé, porque me unía con 1. Pero es básicamente, si estuviese dirigido, es complicado pedir un spanning tree porque no tenés asegurado que esté todo conectado con todo. ¿Sí? Quizás si tuviésemos uno fuertemente conexo, pero tampoco tenés asegurado, porque aunque sea fuertemente conexo,
a medida que vos saques vértices, ya no es fuertemente conexo, no tenés asegurado nada. Así que no. No. Primi Kruskal para no dirigidos. En general esto se usa mucho en redes, ¿sí? Porque vos tenés... Este es el ejemplo que pongo siempre y es el ejemplo más conocido y de hecho todavía se sigue usando. ¿Conocen IRC? ¿Alguno acá es lo suficientemente viejo como para haber entrado a IRC? No. El chat. Sí, el chat primigenio. IRC es un sistema de chat, ¿sí? Donde uno se conecta con un cliente IRC. Es un protocolo de base de texto muy simple. El IRC tiene distintos servers, ¿sí? Corren muchos servers al mismo tiempo. Es un conjunto de servers que corren un chat, digamos, ¿sí? Un chat con muchísimas personas. Y uno se conecta a un servidor y todo un conjunto de servidores forma parte del mismo chat. Un chat puede estar dividido en varios servidores, digamos, ¿sí? O puede ser que, si esto fuese en computadoras, por ejemplo, yo puedo tener un tipo que se conecta acá, un tipo que se conecta acá, un tipo que se conecta acá, ¿sí? Y todos estos tipos están conectados en diferentes máquinas, pero están todos en el mismo chat. ¿Cómo hacemos para que eso funcione? Bueno, de alguna forma tenemos que hacer que todo lo que escriba este llegue hasta acá y hasta acá. Y todo lo que escriba este llegue hasta acá y hasta acá. Y la pregunta es cómo hacemos eficientemente que esa información se comparte entre todos. Bueno, la forma de hacerlo es logrando un grafo con forma de árbol de distancias mínimas. Entonces ahora ya no importa si este tipo está conectado acá y este tipo está conectado acá. Hay una sola forma de hacerle llegar los mensajes a este, ¿sí? Y hacerle llegar los mensajes a este y el camino de ida y vuelta es el mismo, ¿sí? Entonces es muy fácil mantener la consistencia en este caso. ¿Por qué? Porque hay un solo camino de ida y vuelta, ¿sí? Hay una sola cosa, un solo camino posible y es inequívoco, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros de un conjunto de computadoras, porque las computadoras están conectadas en red, es un mesh, ¿sí? Todos están conectados con todos. ¿Cómo sé yo cuál es el camino mínimo posible? Bueno, puedo aplicar, por ejemplo, algo como esto. Este algoritmo que me da el spanning tree, o sea, me da un árbol de distancias mínimas. Entonces, si estos fuesen mis servidores, y el numerito que está acá es la latencia que hay en la red entre servidores, yo corriendo el algoritmo de spanning tree, lo que hago es que todos los servidores de mi red se conecten entre sí con la menor latencia posible, ¿sí? Básicamente el IRC funcionaba así. Tiene un conjunto de servidores. Por ejemplo, tenés 10, 20 servidores que soportan el servicio y todos van intercambiando información entre sí. ¿Cómo me aseguro que la forma de intercambiar información sea la más eficiente? Bueno, achicando las distancias. O bueno, igual son tecnologías obsoletas, ¿no? Obviamente, pero básicamente así funciona. No sé si se entendió el ejemplo tampoco, pero se entiende que lo que Lucas, yo quiero... Sí, Sí, perfecto, la verdad. una duda. sí. No respecto a esto, pero lo que dijiste de las redes que me dejó pensando. ¿Existe o puede existir grafos que los pesos, en vez de tenerlos las aristas, los tengan los vértices? Sí, tranquilamente. Podría ser. Ah, gracias. Obviamente que necesitas esos algoritmos para analizar lo que quieras analizar. Pero sí, podría ser. De hecho, eso también, ya que hablamos del problema de computación, también podría ser, hay un problema de computación. ¿Por qué? Porque suponete que tenés una red, un clúster, no sé, tenés computadoras, varias computadoras, ¿sí? Estas computadoras procesan algo. Por ejemplo, un servidor web un servidor que responde a algún request. Vos tenés un balanceador de carga o lo que sea, que lo que hace es redirigir a la computadora menos cargada el request que te llega, ¿sí? ¿Eso podrías tomarlo como un problema de grafos? Quizás sí, ¿por qué no? Acá los vértices serían las computadoras y el numerito, el peso sería la cantidad de trabajos que están en espera en las máquinas. Sí, no sé. Casi cualquier cosa puedes plantear como un problema de grafos, ese es el tema. Entonces es como que, bueno, no sé. Profe, Eh, este algoritmo también suena que es algo como que te sirve para optimizar cosas, porque si siempre te pone las distancias mínimas, eh, te minimiza, en general, te minimiza todos los caminos que estás uniendo vos. Entonces vos por ahí decís, bueno, che, pero pará, el spanning tree que me resultó
sigamos adelante. ¿El algoritmo se entendió más o menos? Así seguimos avanzando. Es repetir siempre lo mismo, Sí, ¿sí? sí. Sí, sí. Entonces, este es el spanning tree que me va a quedar. Ahora, fíjense, yo para llegar desde 4 hasta 5 tengo 3, 4, 7. ¿Sí? Tengo un camino 7 para llegar de 3 a 5. Pero me dicen, che, para llegar de 4 a 5 antes tenía un camino de distancia 4. Entonces, no es el mínimo. Bueno, no es el mínimo para el caso entre 4 y 5. Pero cuando vos lo ves con la visión global, ¿sí? Está bien, el de 4 y 5 no será mínimo, pero es el más chico posible para minimizar también el resto de los caminos. ¿Sí? Esa es la idea. No es que entre todos y todos voy a tener el menor camino posible, sino que englobando todos, en general voy a tener el conjunto de caminos menores posibles. ¿Sí? Un Esa es la promedio idea. sería. Sí, no es decir, un promedio, pero sí. Sería buscar el bien general, digamos, y no el bien de uno en particular. Estamos minimizando el global de todo, no de uno en particular. ¿El algoritmo comunista? Sí, como el Bobby comunista. Bueno, pero la idea del algoritmo es esa, ¿sí? Empiezo con un vértice y voy agregando a mi árbol, a mi spanning tree, voy agregando el vértice que tengo unido por la arista de menor peso, ¿sí? Y en cada paso del algoritmo hago lo mismo. Busco el vértice menor y busco la arista menor y agrego un vértice. ¿Está bien? Eso es todo prim. Kruskal hace lo mismo, pero de otra forma. Kruskal lo que va a hacer es creo un árbol separando cada vértice. En vez de tomarme, en el anterior lo que decía era, bueno, empiezo con un árbol y con un vértice. Kruskal lo que dice es, separo todos los vértices y cada uno de estos vértices es un árbol, con un elemento. Entonces ahora tengo n árboles. ¿Sí? Cuando tenemos varios árboles se llama bosque, no sé por qué, pero bueno, tenemos un bosque. ¿Sí? Tenemos varios arbolitos que no están conectados con nada, es todo desconexo. Y lo que vamos a ir haciendo, en este caso, es agarrar todas las aristas, absolutamente todas las aristas, todas estas que vemos acá, las vamos a ordenar de menor a mayor y voy a ir tomándolas en ese orden. O sea, ¿qué hago? Creo una lista de aristas, ¿sí? Una lista de aristas ordenadas. Entonces va a ir primero esta, después esta, después esta, después no sé cómo ninguna más con dos, después las que tienen tres, ¿sí? Después las que tienen 4, ¿sí? Básicamente eso, saco todas las aristas, me quedo con los vértices como si fuesen árboles separados, y lo que hago es, voy viendo la lista de aristas ordenadas, de menor a mayor, y voy incorporando aristas de a una. ¿Cuándo puedo incorporar una arista? Puedo incorporar una arista cuando esa arista me une dos árboles y en ningún otro caso, ¿sí? Si una arista me está uniendo dos vértices del mismo árbol, no la incorporo porque es un ciclo. Si una arista me está incorporando dos vértices de distintos árboles, ahí sí la puedo incorporar porque son dos árboles distintos, no hay ningún ciclo, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar por la 1. Puede ser esta o esta. En realidad, podría las dos. Esto y esto son dos árboles diferentes. Y esto son dos árboles diferentes, ¿sí? Pero bueno, hagamos de uno en uno. Incorporo esto con esto. Listo, perfecto. Esta, perfecto. Después viene la 2, incorporo esa. Ahora viene cuando vamos a buscar la lista número 3, que tenemos 4 aristas con número 3, se plantea el siguiente problema. Si yo incorporo todas las 3, me va a quedar un ciclo, ¿sí? Y por eso se van incorporando de a una. Yo incorporo una de las 3, una de las 4 3, una de las que tienen 3. Cuando quiera incorporar la otra no voy a poder, ¿por qué? Porque este árbol es el mismo, ¿sí? 3 y 8 ya estaban unidos. Acá puedo incorporar esta, ¿sí? Y así voy incorporando aristas de a una. ¿Se entiende o vamos más despacio? Ahí vamos más despacio, ¿no? La idea es la misma de antes. Voy incorporando una cosa a la vez. De vuelta. En prim lo que hacemos es me quedo con un vértice y voy expandiendo, agregando aristas de menor peso, siempre y cuando no me incorpore un vértice que ya tengo. Sí, un vértice que ya tengo, ¿sí? En este caso lo que hago es saco todas las aristas, me quedo con árboles, cada uno de estos es un árbol diferente de un vértice. Lo que voy a hacer es agarrar aristas de menor a mayor
y me fijo, esta arista me une dos árboles distintos, entonces la dejo. ¿Sí? La dejo. Esta arista me une dos árboles distintos, entonces la dejo. El dejarlo, lo que significa es que ahora esto, 1 y 2, y 9 y 10, son árboles. ¿Sí? Yo antes tenía un árbol con 1, un árbol con 2, ahora tengo un árbol con 1, 2. Antes tenía un árbol con 9 y un árbol con 10, ahora tengo un árbol con 9 y 10. ¿Sí? Entonces ya recorrí las aristas con peso 1. Si sigo recorriendo la lista de aristas, la que sigue es la que tiene peso 2. Voy a agarrar la lista de peso 2 y voy a decir 2 me une este vértice con este vértice. Estos dos vértices, ¿son el mismo árbol o son árboles distintos? Son árboles distintos, no están unidos todavía. Entonces puedo incorporarla. ¿Sí? Y me queda un árbol nuevo con vértices 3 y 7. Y voy a repetir lo mismo. Voy a agarrar las aristas que siguen en la lista, que puede ser cualquiera de estas porque son todas 3. ¿Sí? Cuando las ordene me quedarán ordenadas de alguna forma. Y ahora me va a quedar este 3. Primero voy a analizar. ¿Por qué? Porque quedaron así ordenadas. Y lo que me va a preguntar esto es 7 y 8, que son las que une esta arista. ¿Son parte de árboles separados o es el mismo árbol? Y la respuesta es que 7 y 8 no están unidos de ninguna forma, así que son árboles separados. Yo puedo incorporar esta arista y ahora tengo un árbol que tiene 3, 7 y 8. Más el árbol este, más el árbol este, más estos árboles de un vértice. ¿Sí? El próximo paso de nuevo va a ser analizar la próxima arista, que puede ser cualquiera de estas 3. ¿Sí? En este caso es esta. Y ahora me va a preguntar 3 y 8, que son los vértices que une esta arista. ¿Ya forman parte del árbol? ¿Forman parte del mismo árbol? ¿O son árboles distintos? Y es el mismo árbol. ¿Sí? Entonces esa arista no la voy a incorporar. Y sigo. Agarro la próxima 3. 4 y 9 forman parte del mismo árbol. Todavía no. Listo. Las puedo incorporar. 5 y 10 forman parte del mismo árbol. Todavía no. Entonces puedo incorporar esta. Después voy a agarrar la 4, por ejemplo. O esta 4. Si tomo esta 4. 4 y 5. Que son los vértices que une esta arista. ¿Forman parte del mismo árbol? Y sí, es el mismo árbol. Entonces esta no la voy a incorporar. Pero esta, como 8 y 12 forman parte de árboles distintos, esta sí la puedo incorporar. ¿Sí? Entonces esa no, esa sí. Y así es como voy incorporando arista a arista. Hasta que hasta que me quedo con un solo árbol, básicamente. Cuando me queda un solo árbol es porque ya no hay nada más para unir. ¿Está bien? Y eso garantiza que sea, en general, un camino mínimo o promedio igual que prim. Es lo mismo, sí. No necesariamente te quede exactamente el mismo spanning tree, pero te va a quedar un equivalente. Más que nada por las Eso, aristas repetidas, porque vos podés tener varias aristas 3 y según cuál elijas primero, por ahí te queda algo ligeramente distinto. Pero sí, claro. Y eso es gracias a el ordenar las aristas al principio. claro. Vos siempre te quedás con las menores aristas posibles. ¿Sí? Ok. Analizás las más chicas y cuando no podés incorporar las aristas más chicas, bueno, vos ir las más grandes, pero siempre las más chicas van a quedar. Este es todo el secreto de Prim y Kruskal. Y en general todos los secretos de grafos son estos. Aprovechen a hacer preguntas ahora antes del Kahoot, antes de que Manu los va a pisar el palito con sus preguntas engañosas. Sobre implementación, en el Sí. final va a haber que implementar alguno. ¿Cuáles? Implementar generalmente no. La verdad que no. No tiene tanto valor para nosotros que hagan una implementación de esto. La única que creo que alguna vez les hicimos implementar es la de Flory Shadow, o como se llame. Simplemente porque la habíamos dado en clase, la hicimos en la práctica y era mucho más fácil hacer el código de esa que aplicarlo a mano. ¿Sí? Literalmente te digo, son 3 for. Creo que lo tengo en algún examen por ahí. No sé dónde. Pero si lo encontré estaría bueno mostrarlo porque es un for con... Son 3 for anidados, nada más. Entonces, hacer el Floyd a mano es muy trabajoso. Hacer el código era muy sencillo. Pero con las otras no. El Dijkstra nos interesa más ver que sepan aplicar Dijkstra, que sepan armar la tabla, que sepan que en cada paso tienen que agarrar el menor, que sepan que
cuando estoy parado en un vértice tengo que actualizar los vértices adyacentes con el menor valor posible, ¿sí? Entonces es más valioso para nosotros ver cómo hace la tabla que hacerles implementar el algoritmo, la verdad. Y con Prim y Kruskal también. ¿Sí? No tiene mucho sentido para nosotros que hacerlos implementar un algoritmo así en el examen. Así que no. Generalmente es práctico esa parte. La parte de grafos que tomamos generalmente es una parte práctica que es o encontrar Dijkstra o hacer Kruskal o aplicar algún método que hayamos visto en clase y quizás un par de definiciones que nos tienen que poner ustedes y nada más. Ya están en el piso. No seas malo. El final reducido. El final reducido generalmente sí incluye no incluye los temas que ya tomamos en el parcial. Pero les cuento un secreto. El final y el final reducido son el mismo examen. Básicamente lo que hacemos es les armamos un examen, ¿sí? Y a los que van a final reducido, en vez de resolver los 5 puntos del examen, resuelven 2 o 3, no me acuerdo. Pero resuelven una menor porción del examen. Bueno, ya se los dejo a Manu para que no molesto más. No molesto más. ¿Dónde estamos?